el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, que tengo el honor de coordinar y dirigir por segunda vez en la historia, fue creado en el 2011 a través de una iniciativa de quien les habla y hasta el 2015 lo llevamos a cabo, atendiendo en aquel entonces hasta 571 municipios y generando 3 ejes conceptuales que son la castración quirúrgica a través de acciones directas de nuestros equipos, tanto del interior como del área metropolitana de Buenos Aires. Tenemos la posibilidad de hasta 5 equipos en el área metropolitana, hoy trabajando con 2 equipos, de 2 a 3 equipos, y en el interior tenemos equipos fijos. La segunda posibilidad del programa son las acciones indirectas, que brinda auxilio en equipamiento instrumental e insumos necesarios para la castración quirúrgica, y luego la capacitación técnica de los profesionales llevada a cabo a través de lograr el objetivo de que la castración quirúrgica sea sostenida en el tiempo, gratuita, de machos y hembras, y sobre todo cruzando todos los estratos sociales. Hemos llegado en la etapa anterior del programa a 1,5 millones de castraciones. Ahora llevamos casi 90.000 castraciones en 6 meses de reactivación del programa, y también el programa se encarga de aspectos sanitarios como la vacunación antirrábica, la atención sanitaria primaria y la desparasitación. Y el eje fundamental también del programa es la educación en términos generales, la capacitación, la educación formal a escuelas, a maestros, para incorporar en la currícula contenidos que permitan el tratamiento de estos temas transversales como la tenencia responsable y la atención de los animales de compañía, y la educación no formal, que significa los talleres o cursos relacionados con los formadores digamos, la formación de formadores, y por último, la educación informal, que significa la comunicación a través de cortos y demás. El objetivo es muy ambicioso. Estamos en vías de creación de un Observatorio Nacional del Vínculo Humano-Animal, y estamos en la creación de los cursos para agente sanitario veterinario. El programa abarca todo el país con una posición muy ambiciosa desde el punto de vista de gestión. Obviamente que no estamos excluidos de la situación general del país y del mundo, pero dentro de ello estamos llevando adelante, por ejemplo, este curso o este ciclo de 16 conferencias que se llama Protenencia Activa y Presente, dentro de lo que significa la capacitación profesional. Puede parecer ecléctico el ciclo, y de hecho lo es, y porque ecléctica es nuestra posición frente a lo que significa la interdisciplinariedad relacionada con todo lo que significa tenencia responsable. Por eso hemos abarcado diferentes temas, no solamente las enfermedades zoonóticas o propias, como fueron las charlas de rabia o las charlas de hidatidosis, o lo serán charlas futuras, sino aspectos como el bienestar animal, aspectos como la conducta de gatos, y hoy engalana nuestro ciclo la doctora Susana Underwood. Ella es médica veterinaria, ha dedicado su vida a la relación de discapacidad y animales, ha sido secretaria de Igualdad de Oportunidades de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, ha trabajado activamente en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con discapacidad e intervenciones con animales, sobre todo en lo que significa la redacción del decreto reglamentario de la Ley de Libre Acceso a Animales. Y hoy ocupa un cargo destacado. Yo voy a tener que leerlo porque es la única manera que voy a poderlo recordar. Ténganme un poquito de paciencia.
Ella ahora es directora nacional de Políticas y Regulación de Servicios de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una médica veterinaria? Bueno, es una médica veterinaria especializada en el tema y por eso hablamos hoy en el tema de perros y discapacidad, para que entendamos de una vez por todas que la discapacidad cruza todos los campos y en medicina veterinaria tenemos en Susana Underwood una de las mejores representantes de esta especialidad que nos ha hecho quedar y nos sigue haciendo quedar muy bien en todos los ámbitos donde actúa. Susana, para mí es un honor que integres este ciclo de conferencias y también es un honor presentarte y dejarte con nuestro público asistente para que desarrolles tu conferencia. Gracias desde ya por estar presente aquí, en serio, en el día de hoy. Adelante, Susana. Susana, tienes apagado el micrófono. Ahí estamos, pero ahora estamos. Vuelvo a saludar entonces. Decía que le agradecía tanto a Juan Enrique como al público que se acercó a esta nueva modalidad de capacitaciones que incluye que a veces nos queda apagado el micrófono. Y la verdad es que con Juan Enrique trabajamos ya hace un montón de años en diversos proyectos, pensando incluso en la organización de un congreso que se llamó Los animales y su impacto en la salud, que se hizo en el año 2009 en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Y justamente lo que Juan Enrique me había pedido, ¿se ve bien ahí la presentación, Diego? Todavía no está la presentación, está tu imagen. Perfecto, vamos a hacer las cosas mejor entonces. Les decía, justamente lo que me pidió Juan Enrique es que hablara de perros y discapacidad. A ver ahora cómo estamos. ¿Ahora? Ahí está perfecto. Excelente, quiero que el público sepa que lo habíamos ensayado, pero bueno, hago lo que puedo. Justamente hablar de perros y discapacidad y un poco en relación con lo que decía recién Juan Enrique, yo me permití agregarle un pequeño subtítulo que es discapacidad, también un tema de la veterinaria, en este mismo sentido de lo que decía Juan Enrique, que la discapacidad no es parte de algunas profesiones específicas, sino que nos atraviesa a todos en tanto profesionales y en tanto parte de una sociedad. Es más, mi acercamiento al tema de la discapacidad tiene que ver con una inquietud docente. Yo soy docente desde hace muchos años en la Facultad de Veterinaria y una de las dudas que nos surgió en algún momento era cómo hacían los estudiantes con discapacidad para poder hacer el recorrido de una carrera que tiene no solo muchísima teoría, sino también implica muchas destrezas, mucho poner el cuerpo en juego. Entonces, a partir de esa inquietud, es que yo empiezo a involucrarme en los temas de discapacidad, digo. Y me parece importante también señalar que la misión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA habla acerca de la formación, la investigación y la transferencia de conocimientos relacionados con la producción, la salud y el bienestar animal, la producción y control de fármacos veterinarios, la salud pública, la bioética, la biotecnología, las terapias asistidas con animales y la tecnología, protección e inspección de alimentos para mejorar la calidad de vida de la población y el cuidado del medio ambiente. Y yo quiero señalar, acá destaqué en negrita tanto el bienestar animal, las terapias asistidas con animales, como hablábamos en el momento en el cual esta misión fue pensada, pero algo que me interesa mucho destacar es que los veterinarios trabajamos para mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? A veces se ve nuestra profesión un poco recortada en ese sentido, y la verdad es que nosotros entendemos nuestra profesión en función de las personas que tienen una mascota, como es el caso de mucho de lo que se ocupa el Programa Nacional de Tenencia Responsable, Protenencia, pero también
aquellos que producen alimentos o que producen vacunas y tantas otras áreas de la veterinaria. Y siempre me gusta contar un poco de la misión, ¿no? Ups, nos fuimos un poquito. En ese sentido, vieron que en la misión aparecían las terapias asistidas con animales. Nosotros actualmente hablamos de intervenciones asistidas con animales, que es tenemos una definición que en realidad adaptamos desde la facultad de una de dos autores, que son Kruger y Serpell, del año 2006, donde hablamos de cualquier intervención que intencionalmente incluya o incorpore animales como parte de un proceso terapéutico, paliativo, lúdico, psicoeducativo, ambiental. Y quiero que noten una palabra primordial acá, que es intencionalmente. O sea, no es, llego a mi casa y viene mi gato o mi perro, me saludan, juego un rato con ellos o salgo a dar una vuelta. Eso por supuesto que tiene mucho valor, pero no estamos hablando de intervenciones asistidas con animales, porque tiene que ser una intervención intencional, ¿sí? Entonces, antes de empezar a desarrollar esto, me gustaría hacer así alguna pequeña salvedad, y es que muchas veces en temas que tienen que ver con discapacidad y con animales, hay cierta circulación de mitos o de palabras que en realidad no son para nada beneficiosas, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla de perros que curan, caballitos sanadores, perros mágicos, hocicos mágicos, coterapeutas de 4 patas, digo, donde en esos casos se está poniendo el énfasis en que quienes están curando, sanando, ejerciendo alguna terapia, son los animales. Y eso no es así. En todo caso, los animales, y en este caso vamos a hablar de perros, son mediadores o facilitadores, pero no son quienes curan, educan o hacen algún otro tipo de actividad, sino que son las personas que están organizando esas intervenciones. ¿Y por qué se usan animales en estas áreas? En principio, por esto que decía Juan Enrique al comienzo, que es por el vínculo humano-animal. Este vínculo, digo que no es solamente el decir, juntar 3 palabras y nada más, sino que es algo que se viene estudiando hace muchísimos años en muchas universidades del mundo, se ha visto que aporta beneficios que enriquecen nuestra vida. Por supuesto que estamos hablando de personas a quienes les gustan los animales, no estamos hablando de aquellas personas a quienes no les interesan, ¿sí? Siempre tenemos que poner el foco que son personas a quienes les gustan los animales. ¿Qué es lo que se va a producir? Una estimulación en una variedad de niveles. Incluso, vamos a ver algunas imágenes más adelante, pero cuando se puede trabajar en ambientes naturales, el trabajo no pasa solo de la interacción que haya con el animal, sino de lo que sucede en el medio ambiente que está alrededor. Hay una cantidad de estudios, saben que muchas veces se objeta que no hay comprobación científica de esto que estamos diciendo, sin embargo ya hace muchos años que hay estudios tanto en nuestro país y mucho más, estudios internacionales, que hablan acerca de los procesos que se producen en esta interacción entre las personas y los animales, ¿no? Y habla de diversos tipos de liberación de mediadores químicos. Digo, yo acá puse liberación de endorfinas, pero estoy pensando en un estudio, por ejemplo, que habla de la liberación de oxitocina que se produce, por ejemplo, cuando se ve un animal, incluso una imagen, ¿no? Pero cuando se ve un animal, y mucho mayor aún cuando se interactúa con un animal. Y esa liberación de oxitocina se produce tanto en la persona como en el animal. Digo, porque hay una de las cosas que a nosotros nos interesan muchísimo cuando trabajamos en estas áreas es justamente el bienestar de los animales. Digo, no vamos a estar haciendo nada por el cual un animal lo esté pasando mal. Se produce muchas veces un grado mayor de alerta y a su vez
Esto trabaja mucho con algo que los veterinarios conocemos mucho, que es la comunicación no verbal. Digo, nosotros estamos acostumbrados a la lectura de lo que les sucede a los animales. A veces nos reímos, ¿no?, con esto de que, bueno, los individuos con los que nosotros trabajamos no hablan, y es verdad, con lo cual tenemos que hacer una gran observación de lo que ellos nos comunican. Y esto es muy útil a la hora de pensar esta comunicación entre las personas y los animales. ¿Qué ventajas podemos encontrar? Por ejemplo, que se desplaza el foco de atención. Si esto que estamos haciendo ahora por vía de una plataforma lo estuviésemos haciendo en forma presencial, por ejemplo, en un auditorio, yo podría haber arreglado con alguna guía de un perro que mientras ustedes me están mirando a mí, mientras yo hablo, ingresara desde el fondo del auditorio con un perro. Y probablemente todos o casi todos ustedes se darían vuelta para mirar el perro. Y no solo se darían vuelta, sino que muchos de ustedes seguramente esbozarían una sonrisa y me dejarían de prestar atención a mí. ¿Por qué? ¿Porque no les interesa lo que les digo? Bueno, sí, puede ser que no les interese, pero lo más probable es que tenga que ver con esto de desplazar el foco de atención. Nosotros solemos hacer esto justamente para que la gente lo sienta en sí misma. Entonces, ¿qué tiene que ver o qué aporta esto de desplazar el foco de atención? Varias cosas, entre otras, la disminución de los niveles de estrés, de miedo, de angustia. Incluso esto muchas veces genera, yo no voy a profundizar en todo porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero tiempos de aprendizaje o tiempos de tratamiento que se acortan, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo de una perra que algunos de los que están acá, que se fueron presentando antes de empezar, conocen. Canela tiene 1 año y medio, es esta señorita que ustedes están viendo acá en un consultorio odontológico. Es la dueña de Canela es una odontóloga que se formó con nosotros en el tema de intervenciones asistidas con animales, pero también es especialista en discapacidad. Y, a ver, imaginen, quizás muchos de ustedes tienen temor de ir al odontólogo o les produce un grado enorme de estrés. Bueno, justamente lo que Gabriela busca hacer con Canela es poder disminuir esto, ¿sí? Entonces, por un lado, corre el foco, digo, si ustedes pueden mirar la foto que está en el ángulo inferior derecho, la ven a Canela, que está sobre la paciente. Quiero que sepan que podemos mostrar estas fotos porque Gabriela me dio permiso. Entonces, la paciente se entretiene acariciando a Canela, digo, estamos hablando otra vez de personas que disfruten de poder hacer esta actividad. Eso genera un ambiente muchísimo más ameno, ayuda a que el tratamiento se continúe, digo, la adherencia al tratamiento, por decirlo de alguna manera. Y además, imagínense, ¿quién no tendría ganas de ir al odontólogo si tiene un perro o una perra? Por supuesto que esto no es mágico. Si ustedes recuerdan, los olores y los ruidos que hay en un consultorio odontológico, se imaginarán que hay todo un trabajo que se hizo con Canela para que ella se pueda acostumbrar a esto, a los olores, a los ruidos, a los movimientos, para que no tenga temor, justamente porque lo que buscamos es que los animales también tengan un estado de bienestar. No haríamos nada de esto si Canela se asustara. Entonces, dicho esto, en general, yo les voy a contar algunas de las modalidades de las intervenciones asistidas con animales. No son las únicas que hay, pero son aquellas en las que en este momento me interesa hacer más hincapié porque, entre otras cosas, es de lo que está más desarrollado. Podríamos clasificarlas en terapia asistida con animales, educación asistida con animales y actividades asistidas con animales. Verán que la terapia y la educación tienen un asterisco que dice
con intervención de un profesional. Y ahora vamos a indagar un poquito qué queremos decir con esto. En principio, todos, o sea, las terapias, la educación y las actividades asistidas con animales, o sea, las IACA en general, están totalmente relacionadas con esto que les hablaba antes del vínculo humano-animal. Esto no funciona si no hay un buen vínculo humano-animal. Para las tres y para las otras modalidades de las que no hablaremos, funciona de la misma manera. Entonces, vamos al primero, que es quizás el más conocido y en el que muchas veces se engloban algunas prácticas que no son terapéuticas. Esta es una definición propuesta, que es un conjunto de intervenciones diseñadas para promover mejoras en el funcionamiento físico, social, emocional y o cognitivo de las personas involucradas, donde se utiliza un animal que reúne criterios específicos, no mi mascota, como parte integral del proceso de tratamiento. ¿Y qué es lo importante señalar acá? Que está dirigida por un profesional de la salud humana dentro del ámbito de su práctica profesional. Diseñada con el objetivo, como decíamos, de promover mejoras en el funcionamiento físico, social, emocional y o cognitivo, y requiere documentación del proceso y evaluación permanente. Vamos a hacer un ejemplo distinto. No es que yo tengo mi perro y todo el tiempo, como yo necesito algún tipo de, algún profesional pensó que me puede venir bien la terapia con perros, yo tengo un perro todo el día conmigo. No, 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 no. Es como si tomáramos amoxicilina. Digo, la amoxicilina se toman tantos miligramos cada tantas horas durante tantos días. ¿Sí? O sea, hay una pauta. El profesional que me manda amoxicilina o el profesional veterinario que manda un antibiótico tiene un objetivo con esto. Elige el antibiótico adecuado, la frecuencia adecuada, el tiempo y lo va evaluando. Si a los 3 días no bajó la fiebre, quizás le diga, bueno, vuelva otra vez y reevaluamos. Entonces, cuando hablamos de terapias, siempre, pero siempre, está dirigido por un profesional de la salud humana. Una aclaración para aquellos que no vienen de la veterinaria y que están escuchando, quizás para los que vienen de la salud humana siempre dicen salud. Nosotros, como somos de veterinaria, muchas veces aclaramos salud humana, salud veterinaria. Aunque es cierto que ya desde hace bastante tiempo la Organización Mundial de la Salud viene hablando del concepto una salud, ¿sí? Y eso me parece también importante señalarlo, ¿no? Entonces, retomando, habíamos dicho, tiene que haber un profesional de la salud humana presencial, tiene objetivos terapéuticos y se va evaluando como cualquier tratamiento que se implementa. Entonces, salir a dar una vuelta en un caballo o jugar con el perro, si no tiene un objetivo terapéutico, no es una terapia. Lo digo así con este grado de insistencia porque en muchos lugares se vende como terapias cosas que no son terapias porque no hay profesionales de la salud humana. Después tenemos la educación asistida con animales, ¿sí? Que es un conjunto de intervenciones diseñadas para promover mejoras en el funcionamiento cognitivo de las personas involucradas, donde se reúne un animal, se utiliza un animal que reúne criterios específicos como parte integral de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si nos adentramos un poquito en esto, está dirigida por un profesional de la educación humana dentro del ámbito de su práctica profesional, tiene objetivos vinculados con el funcionamiento cognitivo y o social y requiere documentación del proceso y evaluación permanente. Verá que es bastante parecido, digamos, las pautas que tiene, los criterios, a lo que decíamos en la terapia, solo que en este caso estamos hablando de profesionales de la educación. ¿Sí? Por eso mucho tiempo pareció como oculta dentro de las terapias, pero en realidad cuando hablamos de educación asistida con animales, estamos hablando tanto de educación especial como de educación común. ¿Sí? Y a lo mejor cuando estamos en discapacidad nos es más fácil pensarlo en la educación especial, pero yo
voy a poner el énfasis en la educación común para que puedan verlo también. Imaginen ustedes una persona adulta que no está alfabetizada y que quiere aprender a leer y escribir. Muchas veces se utilizan perros, hay proyectos en distintos países del mundo por el cual, en lugar de leerle al alfabetizador, digo, con el grado de pudor que eso puede llegar a producir en una persona adulta, se lo lee al perro. Y esto que parece entre simpático o gracioso o menor, en realidad cambia muchísimo. Realmente cambia muchísimo. Nosotros hemos hecho a veces en la facultad, en el curso que damos, que es para estudiantes universitarios, hacemos una pequeña experiencia. Le pedimos a uno, estudiante universitario, o sea que está claramente alfabetizado, que lea un párrafo de un cuento. Y después le pedimos que lea un párrafo al perro, y resulta que al perro se lo cuenta. Digo, no es lo mismo leer que contar, ¿sí? Entonces, muchas veces se hace este trabajo de educación asistida con animales, pensando en la educación, digo, en aprender a leer, pensando en educación ambiental, pensando en tenencia responsable de mascotas. Digo, que es otro tema que también le interesa mucho al programa Protenencia, por eso lo traigo acá a la charla. Y acá tenemos las actividades asistidas con animales que para muchos parecieran ser menores, y yo les quiero contar que yo soy muy fanática de las actividades asistidas con animales. Son prácticas que no se ajustan a ningún trastorno de la salud en particular. No es una terapia, como habíamos visto antes. Y sus fines son recreacionales, motivacionales o lúdicos. No requieren la participación de un profesional, ni de la salud ni de la educación. Y la misma actividad puede repetirse con distintas personas, ¿sí? Entonces, si hacemos un pequeño resumen, no tiene este tipo de objetivos terapéuticos ni pedagógicos, no requiere esta documentación en el sentido de objetivos como habíamos planteado en la terapia y en la educación, y el contenido de la visita es espontáneo y la duración se ajusta según la necesidad, que no quiere decir que sea cualquier cosa. Digo, uno puede tener pensados algunos objetivos, pero no se ajustan a cuestiones ni de salud ni de educación. Ya les voy a mostrar en un ratito algún ejemplo. Tal como también mencionaba Juan Enrique durante la presentación, para nosotros es totalmente primordial trabajar en forma interdisciplinaria. Digo, esto es inconcebible si no es de una manera interdisciplinaria. Los veterinarios conocemos mucho de animales, pero no de otros aspectos. Entonces, ¿qué necesitamos? Por un lado, profesionales de la salud, de la educación humana, los cuidadores de las personas. Si estamos pensando en discapacidad, podrían ser los cuidadores de las personas con discapacidad. Por otro lado, profesionales de la salud animal y adiestradores. No es que los veterinarios vamos a estar preparando a los perros, ¿sí? Para eso existen los adiestradores. Y por otro lado, los animales y sus guías. En este caso, estamos hablando de perros, ¿sí? Entonces, en esta intersección, entre estos tres campos, en esta cuestión interdisciplinaria, es que esta actividad puede ser exitosa. Si falla alguna de estas partes, está destinado al fracaso o a que sea cualquier otra cosa, pero no una intervención asistida con animales. Les voy a poner un ejemplo. Acá, entre los roles básicos de un equipo TACA, o sea, de terapia, ¿sí? Tenemos a la izquierda la profesional de la salud humana presencial, está la paciente destinataria de la práctica. Ustedes verán que la profesional está sosteniendo los brazos de esta jovencita porque justamente tiene determinados objetivos. Está el perro y está la guía del perro, que también es presencial. Y por fuera de este campo, pueden ver abajo que figuran el médico veterinario y el adiestrador canino. O sea, no están en el momento de la interacción, pero forman parte de ese equipo. Quiero destacar que el profesional de la salud humana debe
estar presente. No es que puede indicar algo y la guía, digo la guía porque la mayoría son mujeres, ¿eh? La guía va a decidir qué es lo que se hace. Cuando hay una terapia, tiene que haber un profesional de la salud humana. Se van a aburrir de escucharme decir esto. Ahora, si pensamos en los perros, tampoco es, como yo les decía, que es cualquier perro, ¿sí? Entonces, el perro de IACA en el trabajo tiene que cumplir algunas pautas. Por empezar, tiene que ser adecuado para la tarea. Es decir, esto tiene que ver con lograr los objetivos que haya planteado el profesional de la salud humana, el educador, o sea, quien intervenga en esto. Y por otro lado, es importante considerar si la actividad le resulta placentera al perro o no. Porque si la actividad no le resulta placentera, porque hay perros a los cuales no se sienten cómodos con determinadas poblaciones, entonces no tiene que trabajar con esas poblaciones. Por otro lado, el perro tiene que ser capaz de generar confianza en la persona. Es decir, que la persona se sienta cómoda en esa interacción y que no tenga miedos ni tenga prevenciones con qué es lo que pueda pasar con el perro. Les voy a mostrar un par de imágenes que tienen que ver con esto que les conté recién. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del animal adecuado para la tarea que permita lograr los objetivos. Este niñito tiene unas valvas en las piernas y lo que se necesitaba era que se inclinara hacia adelante. Yo no voy a dar detalles médicos que no estoy en condiciones de dar porque no soy profesional del área correspondiente, pero lo que sí se acordó, porque el diálogo entre los profesionales, entre los guías, tiene que ser permanente, es que lo que necesitaba era un perro pequeño. Entonces el niño está sostenido de la cintura y necesita un perro pequeño porque así se inclina hacia adelante, ¿sí? Entonces, para este caso, necesitaban un perro pequeño. Ahora, cuando el niño necesitaba relajarse, después de las tareas que había hecho, lo que era más apropiado era un perro grande y cómodo. Cómodo, yo me imagino recostada ahí, digo, un perro que con su respiración acompasada ayudaba a que ese niño se relaje. Ustedes en estas dos imágenes pudieron ver cómo los perros, o sea, cada perro fue adecuado para tareas diferentes y a su vez, claramente, ese niño está muy cómodo y muy confiado en esa interacción. Quiero que noten cómo la guía, que está sentada suelo, nuestra querida y maestra Nora Chiesa, se está ocupando del perro. Digo, las guías son responsables del perro, no de lo que suceda con la terapia, sino de que el perro lo pase bien, de que el perro esté tranquilo, incluso de detectar si el perro tiene alguna incomodidad para sacarlo de la interacción. Por otro lado, en cuanto a los criterios para la selección del animal, el perro tiene que ser confiable, predecible y controlable. Es decir, confiable, ¿qué quiere decir? Que el comportamiento va a ser el mismo o por lo menos casi el mismo ante situaciones similares. Que sea predecible, o sea, que el comportamiento pueda ser anticipado, que su guía pueda saber qué puede pasar ante determinadas circunstancias. Y por otro lado, controlable, o sea, que el comportamiento pueda ser guiado, controlado, orientado. ¿Sí? Otra vez, no es mi perro. Nos llegan muchas veces ofrecimientos de gente que dice, tengo un perro que es amoroso, ¿no lo quieren usar para esto? La verdad que la preparación de un perro no tiene que ver con que el perro sea amoroso y vos ya creas que puede servir para intervenciones con animales. Requiere una serie de condiciones para hacerlo seriamente. Y para contarles un poquito, para darles ejemplos, me gusta siempre contarlos en función de la historia de esta disciplina en la Facultad de Veterinaria. ¿Sí? Entonces, porque también tiene que ver con la formación universitaria en la facultad. A ver, en la Facultad de Veterinaria se empezó a trabajar
con lo que en ese momento se llamaba zooterapia, porque los nombres cambiaron mucho a lo largo del tiempo, en el año 1996 con la Comunidad Terapéutica Juntos. En el año 2003 se creó el Centro de Terapia Asistida con Animales en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria, que es donde se crean muchísimas de las, digamos, de las disciplinas o de las actividades que a veces no se sabe cómo encajar adentro de lo clásico de cada una de las profesiones. Yo amo la extensión, quiero que lo sepan. Por ejemplo, ¿qué se ha hecho? En la Escuela de Educación Especial número 11, actividades asistidas con animales, ¿sí? Actividades recreativas desde el año 2009, en lo cual, esto es una escuela de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En el cual lo que se hacían eran actividades lúdicas, digo, no tenían específicamente objetivos educativos por más que eran en una escuela, tenían objetivos recreativos. Entonces, por ejemplo, en la imagen de abajo a la izquierda hay una niña y lo que hicieron fue jugar a que se producía un casamiento. Entonces ahí pueden ver a la perra que tiene su tul y su velo y entró con la marcha nupcial, etcétera, etcétera. Mientras que en la foto de la derecha pueden ver una perrita muy pequeña y la guía que le va mostrando distintas caritas al niño que está en la silla de ruedas. Digo, y en estos casos se pueden usar también animales pequeñitos, como pueden ver acá, o en aquellos niños, digo, no necesariamente niños, pueden ser jóvenes, adultos, con dificultades de movilidad. También se puede usar un perro grande, cosa que ni bien estire la mano, haya perro por todos lados. También en el marco de la extensión, tenemos desde el año 2009 un proyecto de voluntariado que comenzó en el Programa Nacional de Voluntariado Universitario con el Centro de Día Senderos del Sembrador, al cual concurren jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y dificultades en la comunicación. Me parece interesante señalar algo, bueno, en este caso, primero, quiero decirles que se están mostrando caras, vieron que en las anteriores las caras estaban tapadas, en este caso se están mostrando las caras porque tenemos el permiso para ello, digo, somos también muy respetuosos de esto. Yo les había dicho al principio que tenía que ser para animales, animales humanos, bueno, para personas a las cuales les gustaran los animales. Sin embargo, en este caso hicimos un trabajo específico con el muchacho que está en la foto de la derecha, que tenía un problema de fobia a los perros. ¿Y qué quiero decir con fobia? Con que se cruzaba la calle cuando había un perro, y perros en la calle hay, y no podían ir a casas en las cuales hubiese perros. Y la verdad es que en la mitad de las casas hay perros. Entonces, realmente producía una dificultad. Se trabajó mucho con el perro que ustedes están viendo ahí, que se llama Cachito. Ustedes pueden ver que el muchacho tiene una correa, de la cual lo lleva a Cachito, y aunque no se ve muy bien por el color, la guía, que es la persona que está delante a la izquierda, también tiene una correa con la cual está sujetando a Cachito. Digo, siempre se tiene ese cuidado específico. Y atrás de la foto aparece una persona del centro de día que está colaborando en toda la escena. O sea, no es, puede ser un poco ruda, pero no es, le largamos el perro y que se arregle. Y la verdad es que con un trabajo de muchos meses, porque como ya les dije, esto no es magia, con un trabajo de muchos meses, este muchacho fue perdiendo el temor a los perros, con lo cual la calidad de vida de él y de su familia mejoró un montón. Y lo que nos interesa muchísimo a nosotros de este proyecto de voluntariado es que en la carrera de veterinaria se cursa la materia sociología y hay un taller de sociología rural y urbana y prácticas solidarias en las cuales los estudiantes tienen que cumplir una cantidad de horas en proyectos de voluntariado. Muchos de los estudiantes eligen hacerlo en nuestro voluntariado
Y la verdad es que parte de nuestros objetivos tienen que ver con que los estudiantes universitarios puedan compartir espacios con personas con discapacidad intelectual con las cuales quizás en otras circunstancias no se cruzarían. ¿Sí? Entonces, ese también es uno de nuestros objetivos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la imagen de arriba, el muchacho que está ahí le gusta mucho jugar a las pulseritas chinas y juega con todo el mundo, y entonces una vez uno de los estudiantes dijo, el que no te habla de las pulseritas chinas es porque no fue. Y por otro lado, en la foto de abajo se ve algo que parece un picnic, porque en realidad esa es la idea, y otro estudiante dijo, me tiré en el pasto con los perros y al rato empezaron a caer los amigos. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén los perros en el medio de esa interacción facilita las posibilidades de diálogo. Porque esas personas, estudiantes universitarios y jóvenes del centro de día, tienen en común el amor por los perros. Este proyecto es de actividades asistidas con animales. Digo, acá no tenemos objetivos terapéuticos ya, sí al principio, pero no ahora, sino objetivos vinculados con la inclusión social. Digo, acá hay una foto en la cual hay jóvenes estudiantes y del centro de día. Digo, esto es lo que se genera, que para nosotros es importantísimo. También trabajamos desde el año 2018, todavía estamos ahí, hemos hecho un montón de actividades, pero lo venimos poniendo a punto, con la Dirección General de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, también en principio, porque en general uno empieza con proyectos de actividades asistidas con animales, en la cual se trabaja con adolescentes. Ustedes pueden ver distintas imágenes, en las de la derecha hay una especie como de collage de distintas circunstancias en las cuales están tanto los profesionales como los jóvenes que concurren, y en la foto de la izquierda lo que está sucediendo es que ahí se está haciendo una especie de herbario, un collage con flores y con hojas y demás, porque tal como les decía al principio, esto también posibilita una opción de trabajo al aire libre, digo, y entonces se producen otras interacciones con lo que decíamos, esa cuestión más natural, digo, ¿no? Donde ya hay otra clase no quiero decir necesariamente de estímulos, pero sí en el sentido de, a ver, el viento, el olor de las flores, algún caballo que relincha por ahí, alguna vaca que muge, más allá del trabajo que hacemos con los perros. Por otro lado, también tenemos proyectos de investigación. Este se llevó a cabo entre el año 2005 y el año 2012 con la unidad de cuidados paliativos del Hospital Tornú, en el cual se hacía asistencia a pacientes e investigación. Quisiera que noten en la foto de la izquierda, digo, ahí tenemos un mestizo, o sea, no trabajamos solamente con perros de raza porque lo que nos interesa es el individuo, que tenga las condiciones para trabajar. Entonces, algunos animales son de raza, otros son mestizos, algunos son rescatados de la calle. Digo, mientras cumpla las condiciones, entonces puede trabajar en IACA. Parte de los objetivos que tenía este proyecto de investigación era ver la medición de algunos parámetros que tenían que ver con calidad de vida con las personas que estaban internados en esta unidad de cuidados paliativos. Por supuesto, con todos los cuidados, quiero que ustedes sepan que los animales que trabajan en esta clase de tareas tienen una salud impecable, y ahí también está el rol de los veterinarios, ¿sí? Una salud impecable, una limpieza impecable, se desparasitan con mucha frecuencia, y donde ustedes ven que están apoyados los perros, en realidad es en una especie de sábanas que se pone sobre los acolchados de las personas que están internadas. Una de las cosas muy interesantes de este proyecto tuvo que ver con que más allá de el trabajo que se hizo con los pacientes, también esto generó que se pudiese trabajar con las familias de las personas que estaban internadas e incluso con los profesionales
que se acercaban los días miércoles, que iban los perros, a jugar un rato con ellos. Digo, es como, diríamos, un efecto secundario imprevisto, pero beneficioso, que no se pensó al principio de la propuesta. También participamos de una investigación que tiene que ver específicamente con los perros. Les puse el título en inglés porque es así como fue publicado, con el grupo de investigación del comportamiento en cánidos, que está en el Lanari, acá en la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos los contactos en el año 2013 y justamente lo que ellos querían ver tenía que ver con si había diferencias en las habilidades de los perros que trabajaban en actividades asistidas con animales versus las mascotas. Esta imagen que yo les estoy mostrando acá no pertenece a esa investigación, pero la pongo porque yo quisiera que observen cómo se están mirando ese perro y su guía. Hay una conexión impresionante entre los animales que trabajan en este tipo de tareas y sus guías, mayor aún que la que se tiene con las propias mascotas. En el ámbito de la docencia, digo, desde el año 2004 se dictaron 20 cursos de extensión cuatrimestrales destinados al público en general, a profesionales, incluso estudiantes de veterinaria los hacían, hasta que en el año 2010 empezamos a ofrecer un curso extracurricular optativo de grado y en el año 2015 un programa de actualización en intervenciones asistidas con animales de posgrado. Tanto en el curso de grado como en el posgrado, la idea siempre es la participación interdisciplinaria. Digo, no es para estudiantes o graduados de veterinaria, sino que justamente es parte de los contenidos el trabajar de manera interdisciplinaria. Y lo que nos resulta muy interesante es que dentro de los objetivos generales que tienen que ver con la evolución y beneficios del vínculo humano-animal y su influencia en la calidad de vida de las personas, y adquirir formación especializada en las áreas bioéticas de la aplicación de IACA, también uno de nuestros objetivos es comprender la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos. Yo quiero decir que mucho de mi formación en discapacidad estuvo dado por un trabajador social que fue el licenciado Carlos Heroles, que era un militante de derechos humanos y que realmente me enseñó muchísimo en ese aspecto. Y siempre me gusta recordarlo. En ese sentido, que sea parte de nuestros contenidos nos permite trabajar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el caso de nuestro país, ustedes pueden buscar la Ley 26378 del año 2008 y la Ley 27044 de 2014, que le da jerarquía constitucional, donde dice que el propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente, y define, la definición es producto de un consenso entre muchos países y organizaciones, como dice, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, quiero poner especial énfasis en la palabra barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y en ese sentido, nosotros trabajamos mucho el tema de los prejuicios que pueden tener los estudiantes. Digo, esto es una fotografía de un pizarrón, tratamos de trabajarlo en un formato de taller, generando la mayor confianza posible, donde yo les pido que digan qué es lo que se les ocurre cuando digo discapacidad. Y habilito a que se pueda decir lo que sientan, no lo que es correcto políticamente, o lo que sienten las personas, no importa. Entonces aparecen palabras como repulsión, falta, limitaciones, duda, inválido, indiferencia, menosprecio, miedo, desconocimiento, sobreprotección, discriminación. Incluso tengo recuadrada ahí la palabra normal, porque
trabajamos también el tema de la construcción social, de la normalidad. ¿Y por qué hacemos esto? Porque esto nos permite entender además que las palabras dicen muchas cosas, que las palabras no son ingenuas y qué cosas estamos diciendo cuando ponemos ciertos nombres. Y la verdad que una de las cosas que más me gustó fue cuando un estudiante del año 2012 nos mandó un dibujo en el cual se ve una persona en silla de ruedas y otra persona que está parada. La persona parada dice cómo tendría que llamarle, discapacitado, persona con, y la persona en silla de ruedas dice, mi nombre es Alberto. Y este estudiante dice, lo vi y me acordé de ustedes de manera inmediata. Digo, poder pensar que estudiantes de veterinaria pueden tomar estos contenidos nos parece sumamente valioso. Pero además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla en 2 artículos sobre los animales. El artículo 9 sobre accesibilidad, en el inciso E, habla de ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público. Y el artículo 20, sobre movilidad personal, en el inciso B, habla de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible. Pero ojo acerca de qué animales está hablando, ¿sí? No está hablando de este perro del cual estuvimos hablando hasta ahora. Nosotros hablamos del perro de intervenciones asistidas con animales, que era, yo les conté hasta ahora, un perro que trabaja con su guía en diferentes sitios, con diferentes grupos de personas, realizando distintas actividades según los objetivos planteados o las actividades a realizar en las visitas. Entonces, este mismo perro que tenemos acá, que fue un perro insignia nuestro, Clyde, está en espacios diferentes. Está en la facultad, está en un centro de día, está en el Tornú. Es el mismo perro, la misma guía, que están trabajando en diferentes sitios con diferentes personas en diferentes actividades. En cambio, el perro al que se refiere la convención, que hablaba formas de asistencia humana o animal, es el perro guía o de asistencia, para el cual nosotros ya tenemos una ley, la 26858 del año 2013, que habla sobre el derecho al acceso, deambulación o permanencia en el entorno cuando vayan acompañadas de un perro guía o de asistencia, y lo define, porque ahora tenemos nuestra definición propia, ya no necesitamos tomar las definiciones de otros países, como aquel que tras superar un proceso de selección finalice satisfactoriamente su adiestramiento para el acompañamiento, conducción, auxilio y alerta de las personas con discapacidad y que obtenga el certificado que así lo acredite. Es decir, estamos hablando de un perro que está entrenado para asistir a una persona en particular. Es un perro personal, no es como el que habíamos visto antes, que era el mismo perro en diferentes circunstancias. Es un perro personal, ¿sí? Entonces, tenemos una variedad importante de perros de asistencia. Yo les voy a contar algunas de ellas. Tenemos el perro guía, o también llamado perro lazarillo, para personas con discapacidad visual. Los perros de servicio, para personas con discapacidad motriz. Los perros señal, para personas con discapacidad auditiva. Los perros de alerta médica, que son capaces de detectar episodios de hipoglucemia o de epilepsia. Quiero que sepan que muchas de las cosas que los perros pueden detectar están basados en su olfato y no en que tienen alguna clase de magia al respecto, ¿eh? Los perros para personas que tienen trastornos
del espectro autista, los perros de apoyo emocional, siempre estamos hablando de perros individuales. Y por ejemplo, acá tenemos algún ejemplo. En nuestro país, el Servicio Penitenciario Federal tiene un programa que se llama Huellas de Esperanza. Acá se ven algunas de las imágenes en este programa que es precioso, precioso. Quiero que sepan que yo soy muy fanática de ese programa. Las personas que están privadas de la libertad aprenden a entrenar perros para ser entregados a personas con discapacidad motriz. Para ello hay un equipo interdisciplinario en el cual hay veterinarios, adiestradores, psicóloga, trabajadora social, y me estoy perdiendo, creo que terapista ocupacional también, si me olvidé de alguno, por favor señálenlo, en el cual se le enseña a los internos a preparar los perros. Digo, y me parece interesantísimo esto, ¿por qué? Porque primero, imaginen el impacto que pueden llegar a tener personas que están privadas de su libertad, de tener un cachorro al cual crían, socializan, adiestran, ¿sí? O sea, para la persona privada de la libertad en sí. Ellos le dan un adiestramiento general, que es el que le van enseñando los adiestradores, hasta llegar a un punto en el cual el perro se prepara específicamente para la persona destinataria en sí. O sea, sería algo así como la sintonía fina. Por lo cual, entonces también las personas con discapacidad van a la cárcel y quienes prepararon los perros, o sea, las personas privadas de la libertad, les enseñan una serie de cosas a las personas con discapacidad. Digo, me parece que es fantástico en el sentido el sentido social que esto tiene. Digo, porque no es solamente que la persona con discapacidad recibe un perro en forma gratuita, ¿sí? Gratuita, sino que además se produce un cambio en las personas que están privadas de su libertad. Digo, con el doctor Romero en algún momento y algunas de las personas del programa publicamos un artículo justamente que tiene que ver no solo con la explicación del programa en sí, sino con el impacto positivo que esto tiene sobre las personas que están privadas de la libertad. Bien, esta imagen, ya voy a la última, pero digo, en esta imagen me parece que hay algo muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con esto del efecto que pueden tener los animales, y por más que no son perros, ya lo sé, son gansos, la Facultad de Veterinaria está llena de gansos, sépanlo ustedes. Creo que es parte de lo que los animales generan en las personas, que cuando tenemos objetivos claros pueden realmente cambiar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Si hay preguntas, dudas o demás, estoy a disposición para responderlas. Bueno, muchas gracias, Susana. Diego, ¿tenés preguntas en el chat? Yo agradezco enormemente la hermosa conferencia y charla que ha tenido Susana. Para mí es un honor tenerte aquí entre los disertantes y sobre todo con algo que amplía claramente la mente de la profesión veterinaria, porque suelo decir ya desde hace varios años, desde que terminé mi maestría en la Universidad Favaloro, que yo no atiendo más perros y gatos, hace mucho tiempo atiendo vínculos. Y el que cree que atiende vacas, perros, caballos y demás y no se da cuenta que está siendo un actor social, es porque se confundió de profesión y se transformó en un mero técnico y no en un profesional universitario. Nuestra profesión toca, roza, como la teoría de conjuntos, una enorme cantidad de disciplinas en las cuales está en nosotros saber aplicarlas. Siempre digo lo mismo.
las intervenciones europeas con el radio, tienen en Argentina todo, tienen los técnicos, tienen los animales, no tenemos que importar nada. A mí me duele profundamente cuando un ciego tiene que invertir $10.000 en alguna fundación de dudosa falta de lucro, digamos, de dudosa acción social, para acceder a un plato que no ve. Creo que es una obligación del Estado el proveerlo, de la misma manera que se provee la insulina a un diabético, de la misma manera que se provee la silla de ruedas a un individuo que no tiene la posibilidad de comprar. Es una obligación y es una deuda pendiente que Susana sabe que tenemos, ella, yo y muchos de los que estamos vinculados en este tema, y que lo vamos a lograr porque vamos a seguir luchando en el tema. Huellas de Esperanza fue un logro también que en paralelo a Protenencia pudimos incluir. Tengo el orgullo de que la actual interventora me haya designado nuevamente coordinador general del programa, y obviamente va a haber un consejo consultivo que va a integrar Susana, que va a integrar Nora Chiesa, que va a integrar una cantidad de personas relacionadas con este tema para dirigir el programa, políticamente hablando, en el sentido de política pública, hacia donde tiene que ir, y no simplemente tiene que progresar, tiene que ampliarse. Estamos pensando en acciones con animales relacionados con todo tipo de personas privadas de la libertad. Y el que a mí me enseñó algo la hermana Pauline Quinn, que cuando alguien está privado de la libertad, el único derecho que tiene privado es la libertad. O sea, a mí me causa gracia cuando la señora, esta señora de Taplán con las ollas, dice, ¿por qué tienen que pagar a una persona presa? Y yo digo, porque la esclavitud se terminó en 1813 y porque verdaderamente lo único que tiene privado es la libertad, pero no tiene privado estudiar, no tiene privado trabajar, no tiene privado una cantidad de derechos, y hemos visto en ese programa éxitos maravillosos. Ayer recibí de una ex interna que vive en Canadá, está por recibir su maestría en economía, y todo esto a través de su vínculo con los animales, cuando lamentablemente tuvo que caer presa aquí en la Argentina. Tengo la misma historia de preso en el extranjero. Entonces, Susana, haber motivado y tener una audiencia atenta durante todo este tiempo, para mí es que, y además multitudinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria, como tiene que ser esta historia, me parece maravilloso. Así que te agradezco de corazón el haber engalanado nuestro ciclo. Vamos a seguir trabajando juntos, como lo hacemos ya desde tantos años. Y ahora, Diego, vos que estás con el fondo maravilloso que lograste insertarte de Protenencia, un genio de la informática, él hace lo que se le da. Diego, fíjate de transmitir las preguntas a Susana. Sí. Aclaro que soy veterinario. Claro, bueno, dije que sos un genio de la informática, además de ser médico veterinario. También podemos decir que es cardiólogo. Bueno, primero, muchos saludos hacia Susana y agradecimientos tanto para ella como para el doctor Romero por la organización de estas charlas y particularmente de este tema en particular. Y bueno, algunas preguntas puntuales. Cintia pregunta, ¿cuáles son las profesiones de la salud humana que pueden trabajar en terapia asistida con animales? Bueno, a ver, sería muy exhaustivo, pero desde médicos en todas sus especialidades, si bien a veces parece que a priori hay algunos que tienen más que ver, a veces se trabaja mucho en salud mental, entonces los psiquiatras tienen mucho trabajo al respecto, pero todas las especialidades, kinesiólogos, odontólogos, digo, yo mostré acá específicamente porque además veo que también hay una consulta al respecto del consultorio odontológico, ¿no? Tenemos acá, entre los que están
escuchando a una odontóloga que es la que me facilitó hoy las fotos de Canela. Se las pedí a último momento, las fotos de Canela, porque nos parecía muy interesante esto. Digo, también pueden trabajar psicólogos, por ejemplo. Hay toda un área que es la de psicoterapia asistida con animales. No es excluyente. Digo, porque también esto incluye a otras profesiones, más allá de las de salud específica, como pueden ser, no sé, el trabajo social, la psicopedagogía, la abogacía también, para ver estas cuestiones, como mencionaba Juan Enrique al principio, que tienen que ver con las regulaciones. Digo, una de las cosas que a nosotros nos pasa en estas áreas es que, si bien yo les conté que hay una ley al respecto de los perros guía y o de asistencia del año 2013, y en la cual, bueno, es este comité que estaba mencionando Juan Enrique hace un ratito, que estamos trabajando justamente en ello, con representantes de organizaciones, representantes de usuarios y demás. Prontamente vamos a tener próxima reunión. Pero no existe ningún tipo de regulación acerca de los otros tipos de prácticas que tienen que ver con las intervenciones con animales, cosa que a nosotros nos produce preocupación. Quizás no están tan difundidas las intervenciones vinculadas con perros, no es que no las hay, pero es algo más propio de las ciudades, las intervenciones con perros, pero sí en todo el país están muy difundidas aquellas que tienen que ver con caballos. Digo, como para poder pensarlo, que sé que no es el tema de la charla, pero es tema de los veterinarios también. Y si hay una cosa que a los veterinarios nos preocupa mucho, tiene que ver con que esta actividad sea seria. Entonces, yo hoy les daba un ejemplo, dije que me gusta contar la trayectoria en función de lo que hemos hecho en la Facultad de Veterinaria de la UBA, pero también hay otras universidades nacionales. La que primero tuvo una cátedra fue la Universidad Nacional del Litoral en el año 2006. En el año 2010, junto con la UBA, también tuvo su cátedra la Universidad Nacional de Rosario. Y hará unos 2 o 3 años la Universidad Nacional de La Plata. Siempre en el marco de facultades de veterinaria. Porque a los veterinarios nos preocupa mucho esto que se hace con los animales, y que impacta en la salud de las personas. Cuando yo insistí tantas veces con que tiene que haber un profesional de la salud humana cuando se hace una terapia, es porque estamos cansados de ver que se hagan algún tipo de prácticas con animales bajo el rótulo de terapias en las cuales no hay terapeutas. Y yo creo que eso también tiene que ver con una cierta devaluación de la palabra terapia. Digo, alguien dice, fui a caminar por un bosque de pinos, fue terapéutico. No, no fue terapéutico. Te hizo sentir bien, te sentiste feliz, el aroma de los pinos, etcétera, etcétera. Pero eso no es una terapia. Digo, está tan incorporado al vocabulario coloquial que a veces creo que eso disminuye su valor. Pero cuando nosotros hablamos de terapia, hablamos de que haya un profesional de la salud. Digo, sí, y no es que todos tienen que estar. Si estamos trabajando cuestiones vinculadas con la rehabilitación física, podrá haber fisiatras, podrá haber kinesiólogos, terapistas ocupacionales. Si estamos trabajando en psicoterapia con animales, podrá haber psicólogos o psiquiatras. Digo, y habrá quienes lo puedan usar en sus consultorios particulares también, siempre en el marco de su práctica profesional. Digo, los veterinarios no podemos decir lo que hay que hacer. De la misma manera que, lamento irme a través de especie, pero digo, un instructor de equitación no puede aplicar una terapia, ¿sí? Porque el kinesiólogo dijo que la persona haga tal o cual cosa. Solamente puede hacerlo un kinesiólogo. Y en ese sentido fue que nosotros decidimos empezar en nuestro programa de posgrado, el programa de actualización, justamente para que los profesionales, no solo los veterinarios, porque la verdad es que la mayor parte de nuestros cursantes son no veterinarios, nuestros cursantes pudiesen tener conocimiento y no que les digan, por ejemplo, un profesional de la salud mental a una familia que tiene un niño con autismo y que está aprendiendo a manejarse
en esa situación, le diga, cómprate un cachorro. Porque muchos de los que estamos acá tenemos presente lo inquieto que puede llegar a ser un cachorro, porque cachorro. Digo, ¿ustedes se imaginan el caos que se genera en esa familia? Tremendo, tremendo. Entonces, esto es como yo les puse el ejemplo al principio, es como el antibiótico, la amoxicilina, no estamos todo el tiempo tomando amoxicilina, tomamos cada 8 horas, cada 12 horas, lo que corresponda. ¿Sí? Bueno, si hacemos una cuestión terapéutica, si la lleva a cabo un profesional de la salud, es con una determinada frecuencia. Los miércoles, de 14 a 15. Digo, 2 veces por semana, en tal horario. ¿Sí? Entonces, nos parece primordial que los profesionales no veterinarios conozcan sobre esto. Digo, y yo escuché entre cuando se iba presentando la gente que había gente que no tenía que ver con la veterinaria y me alegró mucho también, porque a los veterinarios siempre nos interesa contar lo que hacemos, porque muchas veces a los veterinarios como que nos tienen un poquito como una profesión un poco menor, y nosotros trabajamos mucho justamente para mostrar que no lo somos, ¿no? Bueno, y me callo un poco porque si no voy a seguir hablando. Bien, bien. Otra pregunta. Acá justo vos mencionaste del posgrado y hay una persona que estaba interesada en el posgrado y dónde se puede inscribir. Bueno, una de las cosas que nos pasó con este tema de la pandemia y la cuarentena y demás es que hay una cantidad de actividades que se han suspendido. Y esto engancha también con algo que preguntó, perdón, porque yo estoy chusmeando el chat también, pero me permite enganchar las respuestas, ¿no? La verdad es que este año nosotros no lo dictamos, el posgrado, entre otras cosas, nos requiere mucha presencialidad, porque si bien hay partes que podríamos dar en un formato como este, lo que tiene que ver con el vínculo específico, con el abrazar al perro y entender lo que se siente, no hay manera que lo podamos transmitir en un formato virtual. Entonces, se va a hacer el año que viene, probablemente empezando en el segundo semestre. ¿Sí? Aquellos que estén interesados pueden, a ver si yo puedo encontrar, lo que pasa es que no quiero hacer lío, pero pueden escribir al mail que figuraba que era IACA, I-A-C-A, lo escribo acá en el chat, IACA@fvet.uva, recuerden ponerlo con B larga, por favor, .ar, ahí fue. Pueden escribir ahí para pedir información. Todavía no está establecido porque, bueno, estamos en pandemia y hay un montón de cosas que no sabemos cómo van a poder ser. Pero sí, en principio, que se dictaría a partir del segundo semestre del año que viene. Bien. Otra pregunta. Habla, bueno, sobre registros. Si hay registros de animales para IACA y si hay registros de adiestradores para IACA también, por el rol importante que tienen los mismos sobre la salud. Mira, en principio, por ejemplo, podríamos decirles que la ciudad de Buenos Aires tiene una red TACA que se creó hará algo menos de 10 años, por el cual los perros que trabajan en distintos dispositivos en la ciudad de Buenos Aires tienen que estar registrados en esa red. ¿Sí? Son perros que están absolutamente identificados, a los cuales se les hacen evaluaciones del comportamiento antes de permitirles entrar a trabajar a los diversos dispositivos. Eso existe en la ciudad de Buenos Aires, no necesariamente en los otros espacios. De todas maneras, en cuanto a los adiestradores, es muy específico el rol del adiestrador en el perro de asistencia. Digo, es primordial el rol del adiestrador en el perro de asistencia por la complejidad que tiene la formación de ese perro. En el caso de los perros para IACA, un adiestrador bien formado, digo, nosotros tenemos en la Facultad de Veterinaria la Escuela de Adiestramiento, que fue creada en el año
2006 y de la cual, por ejemplo, los adiestradores que participan del programa Huellas de Esperanza son egresados de ahí. Es un curso que dura 2 años, que tiene parte teórica, que tiene parte práctica. Digo, un adiestrador sólidamente formado puede preparar un perro para yaca, o puede aprender lo que le falte para poder preparar un perro para yaca. Estamos hablando siempre de adiestradores bien formados. Digo, a veces hay cursitos por ahí, como hay cursitos, digo cursitos en diminutivo a propósito, digo, cursitos también que pretenden formar en yaca, o hay inescrupulosos que venden cachorros de 8 meses para terapia, lo cual es absolutamente imposible, porque a los 8 meses un cachorro no puede estar listo para ninguna de estas cuestiones. Entonces, por eso hago la salvedad de que sean bien formados. Bien. Preguntan también, bueno, si el programa Huellas de Esperanza puede funcionar o funciona en otras provincias o fuera del ámbito de Cava. Susana. Juan, vos. La contesto yo. Todo tuyo, Juan. El programa Huellas de Sí. Esperanza como tal funciona en el Servicio Penitenciario Federal, en 4 unidades del Servicio Penitenciario Federal, y tiene el desarrollo de su creación dentro de ese servicio. Tiene una conexión no casual hoy en día con Protenencia, porque Contexto de Encierro, el programa de Contexto de Encierro del Ministerio de Salud y Protenencia están tratando de involucrarse a través de mi coordinación de Huellas de Esperanza para hacer un solo objetivo, digamos, para que el Estado no esté desperdigado en un objetivo con Huellas de Esperanza a través del servicio penitenciario y otro objetivo digamos, de la Agencia de Discapacidad o de el Ministerio de Salud. O sea, lo que estamos tratando de lograr, o vamos a tratar de lograr en los próximos meses, es que todo esto se coordine y actúe interespecíficamente y pueda expandirse, ojalá. Como bien dice Susana, para expandirse se necesitan adiestradores que garanticen el éxito. Y la primera condición que tuvo Huellas de Esperanza cuando se creó es que tuviera adiestradores diplomados por una universidad. No dice la UBA, pero hoy en día solo la UBA, que en la Argentina tiene estudios de investigación universitaria para ser adiestrador, es la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, hoy todos los adiestradores, son 4, los que trabajan en Huellas de Esperanza, son diplomados por la UBA. Trabaja un médico veterinario en la asistencia técnica, y trabaja un estudiante de veterinario como auxiliar, trabaja una psicóloga y trabaja una trabajadora social. Y la idea mía es crear este consejo consultivo que abra el juego a lo que significa la agencia de discapacidad, a lo que significa la escuela de adiestramiento universitario como supervisora del tema. Esto sería como los psicólogos cuando hacen su propio control, digamos, bueno, algo parecido. Y poder entender es una política pública que tiene que trascender por fuera del Servicio Penitenciario Federal. Sí, perdón, una cosita. Vi ahí entre las preguntas que alguien preguntaba a cargo de quién están los perros en este momento, y me parecía importante señalarlo. Los perros, si estamos hablando de los perros de yaca, viven con sus guías. O sea, a diferencia de los caballos que tienen que vivir en algún lugar específico, en un club, en la facultad, en un box, en un campo, en lo que sea, los perros, por sus características propias, sociales, no podrían vivir en un canil los que hacen esto, ¿sí? Viven con sus familias. Entonces, en realidad, cada uno de los perros que trabaja en esto está viviendo en su casa en este momento. Y otra cosita, les puse ahí también la página de la facultad en la cual está la información, que en este momento no está actualizada, pero para que la tengan presente, aquellos que les interese, sobre el programa de actualización en intervenciones con animales. Perfecto. Y quedan 2 preguntas
Susana, una que hacías un poco de referencia vos del odontólogo, que dice que Ujú. puedo trabajar con mi paciente con síndrome de Asperger y su perro en mi consultorio odontológico. ¿Conocer yo antes a su perro fuera del ámbito es imprescindible? A ver, no estaríamos hablando de lo que yo les estuve contando en ese caso. Y la verdad es que vieron que yo les contaba que Canela pasó por todo un proceso por el cual tuvo que conocer mucho del consultorio y de la tarea que se hace en el consultorio. Digo, no es solamente conocer el perro, porque probablemente el perro, cuando se encienda el torno, se asuste. Entonces hay todo un proceso que eso se trabaja mucho y que los adiestradores y adiestradores que están escuchando acá conocen muy bien, que tiene que ver con el conocimiento que tiene que ir teniendo el animal de todo lo que puede llegar a suceder, de que no tenga, vieron que yo les dije que tiene que ser confiable, predecible, etcétera. O sea, en general nosotros no hablamos de las personas que tienen su perro, o sea, no sé cómo podría salir esa experiencia, vamos a decirlo en estos términos. ¿Sí? No entraría dentro de lo que estuvimos contando nosotros. Porque además, ¿quién estaría controlando al perro? El paciente quizás está ocupado en, no sé, en la práctica que le están haciendo. Yo sería muy cuidadosa con eso, la verdad sería muy cuidadosa. Bien. Y la última pregunta, ¿quién selecciona el perro para actividad asistida por animales? El adiestrador. ¿Y a qué edad puede ser elegido ese perro? ¿Debe ser cachorro o pueden ser perros adultos? Eso depende de cada perro, porque yo les ponía el ejemplo de, a ver, que un animal sea elegido desde pequeño no es garantía de que pueda servir para la tarea, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Yo les nombré a un perro insignia que tuvimos nosotros, que fue Clyde. ¿Sí? Clyde era un labrador y tenía una hermana de camada que se llamaba Bonnie. ¿Sí? Las dos pertenecían a una adiestradora que los preparó exactamente de la misma manera, a los dos, en el mismo ambiente, la misma sangre, por decirlo de alguna, todo igual. Sin embargo, Clyde fue un perro fantástico, fantástico, para trabajar en Yaca y Bonnie no, Bonnie se distraía, estaba en otras cosas, no lo disfrutaba. Fue una excelente mascota, pero no pudo ser una perra que se usara en intervenciones. Así como hay, cuando yo les mostré en la unidad del Tornú y les dije que había un perro mestizo ahí, ese era un perro que había sido levantado de la calle. Digo, es una cuestión de individuo y de lo que se pueda preparar de ese individuo. Uno siempre prefiere conocer desde cachorros, por supuesto, pero en el caso de los perros de Yaca no los anula. En cambio, cuando pensamos en perros de asistencia, que son los segundos de los que hable, ahí sí los tenemos que preparar desde cachorros. Ese sí. Digo, por eso son dos perros distintos, aunque ambos pueden trabajar con discapacidad, son dos perros totalmente distintos. Un perro de asistencia tiene que ser preparado desde, no sé, pongámosle desde los 60, 90 días, digo, estamos pensando en cachorros, ¿sí? Para que realmente sea efectivo. Y ojo, también sucede que un perro atraviesa todo su proceso de formación y aún así no tiene después las habilidades para desempeñarse como perro de asistencia. Eso puede suceder. Digo, hay muchos de los, no muchos, hay muchos de los perros de huellas que se entregan como perros de asistencia y otros que no, pero que son unas excelentísimas mascotas, unos animales de compañía fantásticos, fantásticos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que se lo formó mal? No, que hay un punto en el que quizás no cumplía con todas las condiciones. Entonces, se dice que, a veces se habla de que cambia de carrera, o sea, en lugar de ser un perro de asistencia, pasa a ser un perro de intervenciones, pasa a ser una mascota, digo, le cambiamos el recorrido.
paso, Susana, a contarte una anécdota que ilustra lo que vos decís recién. Con Protenencia fuimos llamados al Chaltén, donde había un acumulador de perros que tenía 35 perros en estado de semisilvestría, viviendo en una tapera a la vera del Parque Nacional y ya generando accidentes con los turistas y matando huemules. Fuimos con Ariel Zapata, el jefe de instructores de la Escuela de Adiestramiento, fuimos con Daniel Pollo, psicólogo y adiestrador, y digamos con un equipo quirúrgico trajimos, lo convencimos de castrar los 35 animales, que los castramos, le reubicamos todos los animales para que nos ubiquemos las características del personaje. El perro líder se llamaba Ribotril, la persona tenía un campo minado de huesos que le donaba a la comunidad para alimentar a sus perros, y él era el conserje nocturno de un hotel. Castramos, tuvimos esa magia de castrar a la vera del Fitzroy con un grupo electrógeno blindado por Gendarmería y el quirófano móvil desde Calafate traído, y Aerolíneas Argentinas nos permitió trasladar 10 cachorros que ya tenían casi 3 meses. Esos cachorros ya habían pasado una etapa de sociabilización difícil de manejar, por lo tanto fueron transformados, como bien decís vos, en perros de compañía, y los distribuimos en 10 geriátricos diferentes. Uno de estos geriátricos es el de Mercedes, y estuve hace 3 semanas, el perro está todavía allí. Quiero decir con esto, que avalo lo que decís, esos perros ya habían superado un proceso en el cual es difícil improntar lo que no fue improntado hasta los aproximadamente 4 meses de edad, y son más perros que, digamos, más lobo que perro, entre comillas, y fue difícil, digamos, fue fácil transformarlo en un perro de compañía, muy difícil seleccionar en esos 10 un perro de asistencia. Creo que no hay más preguntas. Ana, agradecerte enormemente la presencia y el haber, como te digo, engalanado nuestro ciclo. A todos los asistentes que han permanecido atentos en Column Mes, les agradecemos también la atención. Yo quiero agradecer también al equipo de trabajo nuestro, a Diego Graif, a Mariana Fragner, a Yamila Vilar, a Federico, que son todo nuestro equipo de trabajo en este emprendimiento de Protenencia activa y presente. Y quiero, Diego, que anuncies la próxima charla del próximo jueves a las 19 horas para que los interesados puedan recibir. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí tienen en pantalla, creo que se está proyectando. Es el jueves que viene, 29 de octubre a las 19 horas, y el tema es leishmaniasis canina. El doctor José Octavio Esteves es el médico veterinario, el primer doctor que la diagnosticó en Argentina, por lo cual va a contar su experiencia desde el primer caso que hubo hace 14 años. ¿Qué sabemos y qué nos falta en este tema? Los interesados pueden inscribirse en protenenciacapacito@msal.gov. Ahora me pasó la moto a mí. msal.gov.ar. Bueno, igual le vamos a mandar por mail la invitación. No se ve el flyer. Si vos tenés forma, no se ve el flyer. ¿No se ve? Susana, ¿lo ves ahí? Sí, yo llego hasta donde dice... Sí, se ve bien. Entonces soy yo el que no lo veo. No importa porque yo ya lo vi antes. Bueno, en definitiva, leishmaniosis es el tema de la semana que viene, a cargo de, para mí, quien más sabe de leishmaniosis clínica en la República Argentina, que es Octavio Esteves. Él vive en Posadas y gentilmente va a podernos disertar sobre el tema el próximo jueves a las 19 horas. Agradeciéndole nuevamente a todos los presentes, al equipo y particularmente a Susana. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 19 horas en Protenencia activa y presente desde el componente de capacitación
de protenencia. Gracias a todos, un cariño grande. No puedo salir. No podía.